Psicoflix, episodio 295. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 295, en el que vamos a hablar de revisarnos como terapeutas. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento de no tener que anunciar nada. Bueno, no, mentira, sí tenemos que anunciar una cosa. Bueno, pero estoy contento con lo que tenemos que anunciar, eso es cierto. Es que ha sido una apertura un poco intensa por haber cambiado algunas cositas y tal. Bueno, para las que no sepan de lo que hablamos, hemos abierto la suscripción, ya está cerrada, no volverá a abrirse hasta una fecha que aún no podemos decir, pero no será cuando haga calor. O sea, ya con eso creo que puedo daros cierta tranquilidad. Depende de qué hemisferio, Darío. Cuidado con eso. Cierto. Vale, no sé, otra cosa. Da igual. Así que por ese lado, bien, ya no vamos a abrir la suscripción durante unos meses, pero por otro lado viene otra rachita de curro. Un curro que se va a hacer, yo creo, con mucho gusto, porque tenemos un pedazo de curso de terapia de aceptación y compromiso. Hoy es jueves cuando estamos sacando este episodio y la gente a partir de la semana que viene podrá apuntarse a la lista prioritaria. Ya sabéis que queremos asegurar que si os interesa este curso no os lo perdáis. Y si os apuntáis a esta lista, además tendréis un pequeño descuento, un regalito extra que seguramente le dé alegría a la gente. Eso por ahí. Y por lo demás, contento, oye, que vamos a hablar tú y yo un ratito. Hombre, ya hacía falta, ¿no? Que llevamos mucho tiempo sin hacer un episodio de freestyle, que de hecho preguntamos por las redes. Hoy es freestyle entre comillas, porque la verdad es que nos han dado las preguntas, entonces ya le hemos estado dando vueltas, o sea que no va a ser como cuando yo le traigo algún melón a Ye, como, bueno, Ye, ¿tú de quién crees que es culpa la paga? Ahora, respuesta rápida, en una por frase. La cara, ¿no? Terra Sánchez. Y empezamos aquí como a hablar de eso. Bueno. Está muy bien, ¿no? Que planteamos las preguntas a la comunidad y siempre pues suelen mandarnos cositas muy interesantes y hoy creo que gran parte de las preguntas estaban como enfocadas a esa parte de revisión personal como terapeuta y profesional, ¿no? Y creo que vamos a hablar pues de varios melones también, Darío, que muchas veces no se suele hablar de esto, ¿no? Por el miedo que puede generar como terapeuta de hablar o de expresar ciertas dudas o ciertas incomodidades. ¿Qué te parece si abrimos el primer melón, que además era el melón que a lo mejor no abríamos y que yo te he abierto antes del podcast y que ahora ya sabes de qué estoy hablando? ¿Mindfulness sí o no? En una respuesta, pregunta rápida, esto es válidamente. ¿Mindfulness sí o no? No vale, depende. Sí. O sea, sí. Sí, yo creo que también, sí. Es cierto que depende, ¿no? Claro. Pero no, habéis hecho dos preguntas de mindfulness. Y yo le estaba diciendo ayer, claro que probablemente yo también esté sesgado, ¿no? Porque estuve unos añitos muy desconectado de mindfulness a nivel personal, pero sí a nivel profesional, como que no lo quería, ni siquiera lo planteaba en ciertas personas que a lo mejor le hubiera venido bien, ¿sabes? No sé cómo ha sido te lo voy a preguntar directamente, ¿cómo ha sido tu roadmap de mindfulness desde que, yo qué sé, desde que lo empezaste a utilizar en terapia? Bueno, yo creo que estaba en la parte personal mucho antes que en la parte profesional y Sí. también pues una parte también cultural, ¿no? Siendo yo hindú, pues de alguna forma está metido en la propia cultura o está muy naturalizado de forma orgánica que eso esté presente, ¿no? Y en la terapia, fíjate que al principio pues también con mucha reticencia de qué es esto, ¿no? ¿Cómo lo puedo meter a nivel terapéutico y pues todo lo que hay a nivel cultural, ¿no? Que se ha escrito sobre ello. Al principio me daba como más dudas, ¿no? Y creo que cada vez está de una forma muy orgánica en el propio proceso terapéutico, ¿no? La propia presencia en sesión creo que ya es una forma incluso de meditar, ¿no? Como uno está como terapeuta en sesión,
ya es una forma de estar presente. Y ahí empieza todo, yo creo, ¿no? Un poco que el propio terapeuta, que nosotros como terapeutas podamos moldear y modelar esa presencia en las personas, en los consultantes, porque ten en cuenta que cuando vienen hay mucha evitación de esos eventos privados. Y lo que precisamente mindfulness hace es generar una presencia ante esos eventos privados, de una forma en la que eso no te lleve a evitar o a huir o a escapar de esos pensamientos, de esas emociones que no se suelen mirar, ¿no? Entonces el propio proceso terapéutico para mí ya es un proceso que involucra esa parte de atención plena y que luego se va ramificando quizás con formas más formales o ejercicios más formales dentro del propio proceso. ¿Cómo lo integras tú? Bueno, una manera muy, muy parecida, y que estaba pensando en que al final esto es un ingrediente más dentro de todo lo que hacemos en consulta, y que al final tu propia presencia está moldeando a tu paciente o a tu cliente en este caso. Sí. Claro, es como que a lo mejor no estás diciendo vamos a hacer mindfulness o vamos a entrenarte en mindfulness, pero es un contexto en el que la persona está aprendiendo desde la experiencia unos nuevos tipos de unas habilidades, ¿no? De la misma forma que, pues no sé, en nuestro lenguaje hay cierta distancia con los pensamientos. Cuando yo te digo, bueno, ¿qué pensamiento estás teniendo? Y no trato de debatírtelo y te digo, bueno, está bien, vale, vamos a hacerle hueco y vemos si nos sirve o no nos sirve, en lugar de intentar buscarle como la esquinita, ¿no? De verdad o no. Y claro, yo entiendo el debate en cuanto a llevar mindfulness de una manera muy explícita. No, tú lo que necesitas es, tienes un problema de ansiedad. No, tú lo que necesitas es entrenarte en mindfulness, ¿no? Y vamos a hacer estas 8 semanas donde vamos a ir aprendiendo las diferentes habilidades, hablando de los diferentes principios, haciendo como una progresión, ¿no? En el tiempo de meditación que vas teniendo cada día. Esa estructura puedo entender que esté a debate y que a lo mejor requiere demasiado esfuerzo, tal vez, ¿no? Y que hay un coste de oportunidad. O sea, todo el tiempo que yo estoy dedicándole a esta técnica se lo estoy quitando a lo mejor, que no lo sé, al análisis funcional, a trabajar valores. Quiero decir que el problema de mindfulness, de mi punto de vista, ha sido la simplificación que he podido ver, ¿no? en algunos contextos. Ese es mi punto. Entonces, a nivel personal, sí, y creo que es muy recomendable. A nivel profesional, bueno, a nivel personal, profesional, sí. Personal, pues sí, también, si te encaja. Y a nivel profesional, exclusivamente y dentro de la terapia, con muchos matices. Yo creo que no tendría sentido salir de la carrera, hacer un máster, un experto de mindfulness y utilizar eso solo para dar terapia. Yo creo que ahí es donde podríamos empezar a, no sé. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Al final, mindfulness está presente en cualquier ejercicio. Cuando tú haces un ejercicio de fiscalización o una de fusión y estás proyectando pensamientos, tú no entras a debatir contra esos pensamientos o contra esas sensaciones, que es algo muy habitual y es un error muy frecuente cuando se hace este tipo de ejercicio. Ahí ya estás introduciendo mindfulness. Ya estás haciendo esa presencia o esa atención plena con esos eventos privados. Y yo creo que está al final debajo de casi toda cualquier interacción, ¿no? Si tú como terapeuta no estás presente, tú no puedes ser contingente a lo que está ocurriendo en sesión. Estás a por uvas, estás haciendo cosas que no están conectadas. Si la persona te hace un comentario o ves que está viendo el reloj, ¿no? De repente, y ves que empieza a cortar sus respuestas, ahí tú puedes moldear también, ¿no? Y desde FAB, pues empezar a intervenir ahí, ¿no? Pero si tú no estás presente, no hay Sí. conciencia, es imposible que haga ese salto. Exacto, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? El uso de metáfora puede estar como muy impostado, ¿no? Puede estar muy forzado a la metáfora que has estudiado en el último momento. Es decir, vienes calentito, calentita, ¿no? De haber leído esta metáfora tan chula o esta técnica tan chula de difusión y está como
Pues esto es como la nevera que tienes en el armario, que tienes siempre las mismas 3 camisetas y las vas cogiendo sin pensar, porque simplemente son las primeras y además son las que has lavado, las vuelves a poner y estás ahí constantemente. Tienes que darle una vuelta al armario porque si no, acabas sesgado ante tus propias técnicas, ¿no? Simplemente por disponibilidad. Esta metáfora que acabo de hacer aquí un poco rara, yo creo que es interesante tenerla en cuenta para ir pivotando un poco en lo que leemos, en lo que nos formamos. Yo sé que cuando a alguien le interesa mucho algo, a mí me pasa, me meto a tope y ya todo es eso, ¿no? Cuando uno entrena, todo es evitación y cuando uno estudia mindfulness, todo es falta de presencia. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta estos sesgos. Y hablando de sesgos, nos hacían otra pregunta. ¿Quieres leerla? Bueno, yo no tengo aquí... Bueno, sí. Te la leo yo. Venga. Si era Que por no darte tenía paso. Notion, lo tengo cerrado. Lo tengo ahí como... Vale, pues te la leo yo, no pasa nada. Vale, yo era por hacer el formato. Voy yo. ¿Cómo pueden influir los sesgos de género a las terapeutas y los terapeutas y cómo podemos detectarlos los hombres? Vaya pregunta, además de nuestro próximo invitado de Juan Ignacio, que estará por aquí la semana que viene. Muy buena pregunta y creo que agradecido también porque la planteé. Y muy importante en nuestra labor terapéutica. Mira, si una cosa que me gusta de Psicoflix es que el hecho de que podamos hacer este podcast cada semana implica un aprendizaje constante. Y una pregunta que me llevé de uno de los episodios que hicimos con Lucía Dodero, decía algo así como, ¿qué me estoy perdiendo en sesión? ¿No? Y esa pregunta como que resonó un montón, quedó conmigo y me la suelo hacer pues en muchas ocasiones en el proceso terapéutico, en el día a día, ¿no? ¿Qué me estoy perdiendo de la propia sesión? Y hablo en general, ¿no? De cosas que, oye, se me están escapando de aquí, de este proceso. Sí. Y si lo llevamos al tema género, pues con más importancia, ¿no? Porque muchas veces damos por hecho ciertas cosas o entendemos ciertas cosas que no son como son. Y en el tema de género nosotros estamos muy sesgados, ¿no? Como hombre. Yo esto sí lo vi muy rápidamente en mi propia experiencia clínica. Cuando hacíamos ejercicio, por ejemplo, si hablamos de difusión, de fisicalización, personas que habían estado en el propio proceso, que habían avanzado mucho y de repente una sesión vienen con un retroceso muy importante, ¿no? Y comentando pues que esas emociones pues les han atrapado, y que están muy mal. Claro, y de primeras pues no entendía qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué puntualmente había un retroceso o un pico tan fuerte y esos eventos privados atrapaban con tanta fuerza, ¿no? Y eso me hizo explorar, ¿no? Con las consultantes y ver que estaba relacionado pues con ciertos momentos del mes, ¿vale? Claro, eso me hizo reflexionar sobre primero los tipos de ejercicios que utilizamos como terapeuta, porque esos no funcionan, porque requieren mucha elaboración cognitiva o demasiada presencia en momentos donde la emoción es muy importante. Y me ha hecho mucho preguntar por la parte de la menstruación, ¿no? Conectada con esos momentos puntuales, ¿no? Y casi en el 100% de las ocasiones siempre han estado conectados esos bajones importantes en terapia con momentos que coincidan con periodos de la menstruación, ¿no? Y claro, eso me ha llevado a investigar o a pensar, por ejemplo, sobre la endometriosis, reglas dolorosas, cosas que uno como terapeuta hombre no cae, ¿no? Claro. De hecho, esto yo no lo he escuchado hablar a ningún hombre en un espacio público, ¿no? Y yo no voy a ser el primero que lo haga en ese sentido. O sea, creo que son las mujeres las que tienen que hablar aquí. Pero creo que es muy importante que algo tan sutil que uno no detecta como un ejercicio no funciona, ¿cuál es la causa de la que no funcione, ¿no? Y empiezas a revisar y incluso las propias consultantes se dan cuenta, ¿no? De esa conexión de entre ese malestar emocional con esos periodos, ¿no? Entonces, fíjate que algo que es tan básico y tan universal, pues hasta que uno no lo mira o no entiende o no se cuestiona el porqué de eso, pues no llega a esa conclusión, ¿no? Sí, son elementos fundamentales
¿no? Como la carga mental, que está más presente en mujeres, por todo lo que llevan, y igual que la sensibilidad al castigo, ¿no? Que nos comentaba Desi en su ponencia, pues son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, y claro, a veces las aprendemos por propia suerte, ¿no? Y lo que nosotros buscamos aquí es más de liberación. Sí. Justo, pues hablaba de esto ya que la he mencionado, con Desi, ¿no? Sí. Y me decía bueno, lo mismo que yo pensaba, ¿no? Que no hay una forma general, ¿no? De de protegerte ante los sesgos, porque siempre lo vamos a estar haciendo relativamente mal. Es decir, todo el mundo va a estar cometiendo errores, y creo que tenemos que ser conscientes, igual, enlazándolo con la respuesta de Lucía Dodero en este caso, de que va a haber cosas que nos estamos perdiendo. Esa perspicacia, ¿no? Esa mente, vamos a decir, más escéptica, es lo que nos tiene que ir ayudando, pero tratando de moldear un poco nuestro contexto. Porque al final lo que más nos enseña es escuchar a nuestras compañeras, psicólogas, a nuestras amigas, y pues, a nuestras parejas, y a todo el mundo que nos esté contando cómo lo vive. Para mí es una red flag como una casa que un psicólogo no tenga amigas. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, una profesión que es sobre todo femenina, ¿cómo Sí. puede ser que un psicólogo hombre tenga solo amigos hombres? Psicólogos. Vamos a decir que sean, decir, si eres un psicólogo y no tiene amigos, habrá que darle una vuelta a eso. Vamos a empezar por ahí. Pero si además tus amigos son solo hombres, vamos a darle una doble vuelta. Ya está. Sí, leer, escuchar podcasts y escuchar mucho, pero sobre todo preguntar con cierta apertura a tus compis. Para mí es lo que más me ha enseñado. Claro, que esto que acabas de decir tú, pues lo aprendo de a ti, lo aprendo pues si hablo con Desi, justamente, ya que la menciono, pues no saca más nombre de la mochila, pero pues siempre estoy hablando con mi amiga psicóloga, y escucho cosas nuevas, y no son, yo a lo mejor no sé, yo qué sé, lo de la sensibilidad al castigo a lo mejor no es algo que yo haya pensado, ¿no? Voy a ir a Google, a Perplexity, a ChatGPT, y se me ocurre esto de, oye, ¿cómo se relacionan las mujeres con el castigo? Bueno, no lo pienso, ¿no? Pero generalmente, y vas escuchando discursos, vas escuchando experiencias, ese tipo de información te llega. Entonces, igual que ponía el ejemplo de lo del armario, creo que movernos hacia contextos feministas es lo mejor que podemos hacer para ir protegiéndonos ante estos sesgos. No sé Estoy de qué piensas. acuerdo. Estoy de acuerdo. Y al final son espacios donde aprendes primero, te revisan muchas cosas, ¿no? Hablando del episodio de que hablamos de revisarnos y revisar nuestra socialización como terapeutas hombres, ¿no? Cómo me han enseñado a mí a cuidar, qué dinámicas de poder establezco, cómo me relaciono con las emociones en la propia terapia, ¿no? ¿Qué siento cuando una mujer comparte una emoción? ¿Y qué me digo ante ello, no? Y son preguntas que son importantes hacérselas, porque yo puedo estar evitando ciertas emociones por mi propia socialización como hombre. Sí. Y echar balones fuera cuando eso aparece en terapia también, ¿no? O no darle la importancia que requiere. Sí. ¿Qué Sí. preguntas utilizas tú para ti cuando eso pasa? Bueno, muchas muy parecidas, ¿no? Pero siempre la misma actitud de ¿qué me estoy perdiendo? El no creer que es algo que en Access sí hacemos mucho, el no creerte al 100% todo lo que estás pensando. Y yo creo que, mira, me preguntaba una persona que si yo discutía mucho con mi pareja, y le decía que poquísimo. Sí, y lo que podemos llamar una discusión, yo te digo yo que no, que no lo llamaría mucha gente una discusión. Y le decía que creo que lo que hace que nosotros discutamos tan poco es que cuando nos tenemos que decir algo, aparte de que nos lo decimos inmediatamente, siempre vamos con esa mirada de, bueno, yo te estoy diciendo esto, pero estoy poniendo como en investigación, ¿no? Todavía no me creo lo que te estoy diciendo. O
sea, yo estoy poniéndome a mí como cosa a modificar dentro de esta queja propia, ¿no? Y que los dos hacemos lo mismo, los dos nos acercamos con, bueno, ¿y qué estaré haciendo yo también en este problema? Y que por eso generalmente, que ahora es momento y momento, ¿no? Pero generalmente llegamos a muy buenas conclusiones y nos entendemos bastante bien, que además es algo que en terapia de pareja, para quien la haga, sabe que es fundamental, la manera en la que se resuelven esos temas, ¿no? Quien haga terapia integral de pareja sabrá a lo que me refiero. Fíjate que no he hecho ningún curso de terapia integral de pareja, ¿no? Así, no, pero es muy No, interesante. alguna clase suelta con... Sí, sí. Es muy interesante. Y bueno, pues es eso, ¿no? Esa perspicacia ante uno mismo yo creo que es fundamental, no solo a la hora de trabajar con perspectiva de género, sino en general a la hora de trabajar en consulta. Y bien, aunque podamos mantenernos aquí durante horas, no quiero dejar yo también otras preguntas que nos hacen por aquí. ¿Qué te parece si pasamos a lo que también nos ha encendido bastante, que es al abandono terapéutico, que no consigo leer? Sí, además la primera pregunta sobre los abandonos en terapia y cómo eso nos puede afectar a los terapeutas. Bueno, vamos a hablar de cómo nos afecta a ti y a mí y de lo que vamos escuchando por ahí, pero no tengo yo una reflexión general. Esta pregunta nos la manda Emilio, le mandamos un abrazo. Mira, un Y, abrazo, Emilio. que siempre nos escucha, lleva ahí con nosotros desde el comienzo de Psicoflip, Emilio Marín. Y, y pensaba en el impacto que eso tiene, ¿no? Yo justamente este año estoy viviéndolo, o sea, como varios procesos continuados en los que han sido largos y, y se termina la terapia. Y pienso mucho sobre cómo impacta en nosotros o en mí como terapeuta cuando eso sucede, ¿no? Mm. Porque ahí empieza y viene la mente, ¿no? Y dice, ¿qué hice mal? No soy buen terapeuta, quizás no he sido suficientemente hábil y no he visto ciertas cosas, ¿no? O me pasé de frenada con esto, o no trabajé esto, o rumiar sobre esa última sesión también, ¿no? Y el abandono terapéutico impacta. Yo creo que muchas personas que vienen a terapia no se dan cuenta tampoco de qué peso tiene eso para nosotros como terapeutas, ¿no? Y cómo se termina ese proceso muchas veces, ¿no? ¿Tú has observado si te afecta más el abandono en algún tipo de caso en particular o si es el abandono en general lo que te puede hacer rumiar? No, yo diría el abandono en general. Porque los que me han pasado ha sido muy general, ¿no? Por ejemplo, pues un caso fue como, mm, no quiero continuar, o sea, he decidido que ya no vengo más a terapia, ¿no? Entonces, claro, te manda ese mensaje y te dices, vale, vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces yo en ese momento lo que hago es preguntar, ¿no? ¿Qué he hecho yo mal o si ha habido algo en el proceso terapéutico que no haya gustado? Y generalmente pues la persona te puede decir otros motivos, ¿no? ¿No? Económicamente ahora no puedo, o no quiero abrir ciertos melones, pero claro, ese primer mensaje ya empieza a traer eventos privados, ¿no? Pocas personas te dicen el motivo del abandono, Sí. el motivo real. Te pueden decir mil cosas. Muy habitual de momento no, ya te escribo cuando sí. Y ahí se queda. O ni siquiera escribir y ir desvaneciendo el proceso, ¿no? O cancelar una última cita Cancelan la y cita. ya no vuelve hasta dentro de 8 meses, por ejemplo, ¿no? Y de repente tú te quedas con la sensación de que ha pasado, ¿no? O no vuelve. Hay una cosa que pasa con la reserva de restaurantes que Sí. a mí me hace reflexionar y que nos puede ocurrir a nosotros también. Desde Google tú puedes reservar una mesa y cancelarla igual. Claro, sin tener que contactar con el propietario, sin tener que darle ningún tipo de explicaciones. Incluso hay sitios donde puedes hacerlo en cualquier momento. Ya sabes por dónde voy. No hay coste. No hay mucho coste. Tú y yo utilizamos una plataforma de gestión de citas, tú y yo sabemos cuál, no voy a hacerle más promo a esta gente, y bueno, digamos que los recordatorios, primero tienen como el botoncito de modifica o cancela tu cita, y ya les estás poniendo fácil cancelar esa sesión sin tener que dar explicaciones. Y eso, aparte de ser flotante, muy individualista, ¿no? Por estar
como, ¿no? Joder, y ya está, yo lo he hecho, ¿no? A ver, quiero decir, lo tienen también para hacer las cosas más eficientes los restaurantes, ¿no? Cancelas y punto. Pero claro, siendo la terapia lo que es, y de las poquitas cosas que espero se sigan manteniendo humanas e interrelacionales reales, con toda inteligencia artificial, como que a veces me pongo escéptico, ¿no? Con este tipo de... Y yo las uso y, claro, me agilizan las cosas. Yo prefiero que no sé si es tu caso, ¿no? Que un paciente pueda modificar su cita al gusto, viendo su agenda y con la calma que en cualquier momento pueda tener. Eso a mí me ahorra tiempo y a esa persona también le permite elegir un momento adecuado. Sí. Pero tiene esta otra parte, ¿no? Y no sé. Bueno, yo en ese sentido sí que soy flexible con las citas y los horarios, no tengo problemas con eso, ¿no? Y yo creo que las plataformas que tú mencionas pues facilitan que eso Claro. pase, ¿no? Recordaba ahora que lo has dicho, un sitio al que fui con unos amigos, hicimos una reserva y la reserva pues era, no sé si eran 6 personas, creo que éramos. Y te ponían la reserva específicamente que si solo acudían 5 o 4 o faltaba alguien, tú tenías que pagar el dinero, unos dirán 40 euros creo que era, o lo que sea, por el menú de esa persona que había faltado. Ojo. O sea, emitió una contingencia en ese momento, ¿no? Yo creo que en terapia eso es distinto. Uno puede tener sus políticas de cancelación y dentro de esas políticas puede ser flexible, ¿no? Yo creo que el abandono no afecta tanto a eso, que sí, las cancelaciones sí, sino a un proceso más elaborado, ¿no? Cuando uno lleva muchas sesiones con una persona, para el terapeuta eso puede ser muy frustrante también. Claro, Porque, ese es el abandono al que tú te refieres. O sea, claro, porque claro, un abandono puede ser una persona, te coge 2 citas y la tercera te la cancela y sí, tú no sientes ni que hayáis profundizado mucho y mm, tal. Entonces tenemos que definir exactamente entonces qué claro, es claro. un Pero abandono para mí terapéutico, cuando hay un eso es un vínculo. abandono muy prematuro y que también pues creo que implica revisar qué ha hecho uno como terapeuta, si eso ha pasado en muy pocas sesiones, y también si pasa a lo largo del proceso terapéutico, ¿no? Y yo pienso en esa parte también frustrante por parte del terapeuta que está sosteniendo un proceso durante mucho tiempo, muchos meses, y el reforzador, ¿no? Que podría ser el alta terapéutica o conectar a esa persona pues con la vida que quiere vivir, muchas veces se corta, se interrumpe ese reforzador, ¿no? Y eso es muy frustrante también, ¿no? Porque tú estás ahí muchos meses sosteniendo y de repente eso se Sí. corta. Y ahora hay un vacío y un silencio ahí. ¿Cómo te Mm. enfrentas tú a eso cuando pasa? Uf, ¿cómo me enfrento a eso? Es que no lo sé. Realmente no sé si enfrentar es el verbo eh, Bueno, que yo sostiene, tengo ahí. acoge. En parte bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que ya Sí. todo lo que haga a continuación, que tenga en cuenta a la persona, creo que tiene más que ver conmigo que con la persona. Es decir, igual que cuando estamos, pues no sé, haciendo, ¿no? Con Psicoflip, con la suscripción, cuando estás construyendo un Ujú. proyecto, está muy bien en recibir el feedback del otro lado, ¿no? Oye, ¿por qué te vas? Pero bueno, fíjate, es lo mismo en realidad. Lo Sí. estás preguntando para mejorar tu producto, tu servicio, tu suscripción, lo que tú quieras. Ujú. Cuando una persona abandona, y es que también depende mucho de las circunstancias, pues si te lo dicen en directo, claro, si te lo dicen en sesión, lo cual ocurre poquísimo, en mi experiencia ocurrió muy poco. Sí. O sea, es que creo que podría contarlo con una mano. En estos 10 años, 2 o 3 personas que estoy intentando hacer memoria, y muy Sí. poquitas de que me hayan dicho en sesión, creo que no quiero seguir. Es una situación incomodísima, pero evidentemente ahí uno está invitado a preguntar por qué. Porque Sí. de hecho, si no lo haces, casi queda raro. Así que ahí es fácil. Otra cosa es que te manden un WhatsApp. Sí. O sea, tú puedes ir notándolo. Puedes notar un par de sesiones que dices tal. Creo que ahí nuestra responsabilidad es preguntar. Oye, pues estoy viendo, ¿no? Tú no vas a decir ruptura terapéutica, pero vas a decir que noto que las sesiones están siendo diferentes o no te Mm. noto
o improactiva, o te noto tensa, o siento, ¿no? Que está ahí, que como que estamos forzando mucho venir a sesión. Puedes hacer esas preguntas, creo que está bien, porque a lo mejor es pre-ruptura y no. Y ya está, es porque hiciste algún día, que esto me ha pasado, ¿no? Hiciste algún día, dijiste algún día, y eso o no se entendió, lo dijiste mal, o cualquier cosa, y no se ha hablado, y tú tampoco te has dado cuenta de que has hecho algo, y se habla en ese momento. O es que el otro día me dijiste, me lo invento, ¿no? Me pusiste un ejemplo de no sé qué, de un conocido tuyo, tú ahí haciendo ahí como una especie de... Y no entendí eso a qué vino, o usaste una metáfora con la que no tal, o me sentí obligada, ¿no? Por ejemplo, obligado a hacer algo y yo no me sentía lo suficientemente preparada o no sé, cosas. Sí. Me pueden decir cosas parecidas, evidentemente, ¿no? Porque ya tengo una terapia cañera, yo soy bastante Ujú. proactivo y que no salga la conversación. Tú no te has dado cuenta, no has sido sensible en ese momento o la persona tampoco ha emitido una respuesta, ¿no? Sí. De resistencia a algo que estabas diciendo y eso se ha ido diluyendo. Ahí siento, ahí como trato ese posible abandono. Y cuando ya te lo dicen por un mensaje y ya no hay mucho que hacer, le puedes preguntar, pero la persona, al menos de mi experiencia, pocas veces te da mucha información. Como, no, ahora mismo no, más adelante, no confronta, no es como en una sesión Sí, sí. realmente. Entonces, al menos en mi experiencia, tampoco ha habido tanto impacto Mm. cuando lo han hecho así a través de un mensaje en Sí. este momento. Diría. Te No escuchaba y sé. pensaba en un curso que hice con Manuela O'Connor y Robin Walser de ruptura y reparación de la relación Ujú. terapéutica desde ACT, que me encantó. Fue hace 4 años, ¿no? Y fue muy experiencial. Y precisamente ese mindfulness, esa atención plena de la que hablábamos al principio del episodio, está presente en esas microseñales que uno ya va detectando, Claro. ¿no? Y al final, cuando uno recuerda que el proceso no es sobre mí como terapeuta, sino sobre la persona, puede incluso ver que la persona decida eso, puede ser una CCR2. Que te lo Sí, transmita y te manda un sí. mensaje, bueno, puede ser una CCR2. Que no quiera continuar, puede ser una CCR2. Porque quizá eso está haciendo que la persona pues sea autónoma, Ujú. que sea una forma de protegerse ante el malestar, o puede ser una persona que nunca ha expresado su opinión ante una autoridad y lo esté haciendo, ¿no? Ante ti. Entonces creo que también es muy resaltable y valorar es que la persona haga eso y explicitarlo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que para mí son importantes en terapia, y al hilo de lo que tú decías, es ser explícito, poner las cartas sobre Ujú. la mesa, ¿no? Esto que decía María Marín Vila de la secta de la explicitación, pues para mí eso está como Sí, muy integrado. completamente. Mm. Y ser Sobre honesto todo y si hace FAP. transparente con las cosas. Claro, muy fab también, ¿no? Al final. Y hacer preguntas para explorar, ¿no? Mucha gente, a mí me pasa en las sesiones que al final de las sesiones, un poco random, ¿no? Voy preguntándonos cómo están viendo el proceso, qué le Sí, está claro. pareciendo lo que estamos trabajando, si se aproxima o no. Y a la Ujú. gente se le impacta mucho, ¿no? Porque es como, hostia, y mi terapeuta está hablando de algo difícil o etéreo, así, y lo está poniendo sobre la mesa y me está dando a mí de Mm. nuevo, ¿no? La responsabilidad. Y Que eso no además, suele ser muy habitual, ¿eh? que además ahí es interesante hacer preguntas concretas y no Claro. generales, porque si no, es como cuando estás comiendo, voy a poner otro ejemplo de restaurante, se te acerca el camarero o la camarera y te dice, ¿qué tal todo? Y tú, bien, bien, bien. Si te pregunta, oye, ¿cómo estaba el pan? ¿Estaba calentito o no? Ah, pues mira, no, justamente, no ha llegado muy Exacto. caliente. Vale, pues ahí, ¿no? Yo creo que hacer preguntas concretas porque si no, lo normal es que te digan, bien, muy bien, me voy a mi casa. A ver. No sé, es lo que creo. Y hablar, mira, fíjate que eso que dices me parece clave, porque si lo trasladamos incluso no solamente al feedback terapéutico, sino a lo que la persona piensa de qué ha sido el motor de cambio en la terapia. Porque yo muchas veces pregunto en la sesión, y bueno, ¿y qué crees que ha sido o qué crees que ha ocurrido de una sesión a otra para que eso de repente haya cambiado, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú diferente? Y la mayoría de las ocasiones no saben responder o la respuesta que te dan Cierto. una que no está quizás ni siquiera conectada con el proceso, ¿no? Que también puede pasar eso. Pero es muy interesante hacer ese ejercicio también para tú como terapeuta plantearte qué has hecho tú para que eso suceda.
Cierto, justo. Y además algo que hago muchísimo cuando hay recuperaciones espontáneas Sí. que vienen, ¿no? De una sesión a la otra, pues estoy mucho mejor. Y es como, vale, vamos a ver, yo no entiendo esto. Claro, y ¿sabes cuál es el tema, ¿no? Que yo creo que a veces me he extendido demasiado haciendo preguntas. Quiero decir, tenemos cierto control, pero no, Sí, no todo el que mínimo. pensamos. O sea, al final... Ostras, es que, y si justamente ahora está durmiendo mejor porque ha habido un cambio horario, en las noches son más fresquitas, eso le Sí. está afectando al estado. Yo qué sé, estoy siendo aquí como muy estrambótico. O sea que está bien que lo preguntemos, Mm, pero el micromanagement de ese tipo de variables creo que a veces nos puede hacer perder. Al menos yo sí. lo he sentido en mí. Sí, no, 100% de acuerdo, ¿no? Esto en inglés hay un término que se llama el aboutism, ¿no? Que es hablar y hablar about it, Mm, ¿no? O sea, sí, darle sí, muchas sí. vueltas al tema cuando muchas veces y requemarlo y Es preguntar ¿y por como qué sientes esta bueno, emoción y dónde la sientes y estar ahí la como muy vida. metido? Y la persona, pues, a mí muchas veces me puede hacer esa pregunta. Una pregunta que podrías hacer a tus consultantes y yo no te la sabría responder de qué ha cambiado para que yo esta semana esté haciendo algo distinto, ¿no? Y eso no Ujú. quiere decir que yo no discrimine mi conducta como terapeuta, sino que a veces las variables que operan en el cambio, pues, no son del todo explícitas para que uno las pueda ver. Hay una cosa que, mira, te lo pregunto a ti porque Sí. lo he preguntado con compis y tal, y realmente no escucho una respuesta que me dé tranquilidad. Yo creo que en psicología esto va así, ¿eh? Que vas a escuchar un montón de profesionales y te van a decir su opinión, un poco lo que se ha podido haber, pero como es una pregunta tan concreta, tú y yo sabemos que hay una mejora de cualquier problema psicológico simplemente por acudir a consulta. Hay un Sí, porcentaje de recuperación que se da debido a ir a terapia, eso lo sabemos y tenemos que asumirlo. sí, Yo lo tengo en cuenta e incluso cuando llegamos a estas situaciones, ¿no? Que vienen al principio, en segunda, tercera sesión, dicen, pues estoy mucho mejor. Esto es súper típico, a mí me pasa un montón, yo no sé a ti, pero vienen a una sesión, están ahí enredados con cualquier cosa, vienen a la siguiente, pues estoy mucho mejor. Y, y me quedo, bueno, si la sesión anterior solo hablaste tú y no hicimos nada, o sea, no hice gran cosa, ¿no? A lo mejor señalé alguna cosita, hice alguna desesperanza y tal, pero sobre todo recogí información. ¿Cómo puede ser que ahora estemos mejor? Yo a veces hago explícito que el mero hecho de venir a terapia, sabemos, ¿no? Los estudios nos dicen que puede generar un impacto positivo en la salud mental de las personas. Y ya, yo en eso he sido muy transparente y no tengo claro hasta qué punto, claro, si somos explícitos, si hacemos caso a la regla, ser explícitos, yo me siento coherente haciéndole caso a esa regla en ese momento. ujú, Porque puede ser, ¿no? Yo le digo, mira, a veces cuando venimos a terapia nos sentimos mejor simplemente por venir a terapia. Eso no quiere decir que el problema esté resuelto. Tenemos que seguir indagando y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Pero si se ha solucionado, pues solo por venir a terapia pues tendremos que ver qué pasa además de eso. No sé qué piensas tú. yo no me lo he encontrado, en mi experiencia no me lo he ¿No? encontrado así, no. Ostras, joder, pues que me No, pasa siempre me he tanto. encontrado el cambio más escalonado. O sea, muy raro Ostras, que a lo mejor... puedes notar mejoría en las primeras sesiones, pero que te lo mm, refieran así explícitamente, no me ha pasado, no me lo he encontrado. vale, sobre todo estoy pensando, sobre todo esto me pasa mucho. Claro, yo trabajo con muchos freelance, autónomos, Claro. mucho estrés laboral. ¿Qué ocurre? Que el estrés es muy dado, al menos desde mi experiencia, a reducirse si hay conciencia de lo que estás haciendo. Ah, claro, Es decir, claro. si ya estás yendo a terapia porque estás estresado y sabes que más o menos te estás estresado porque estás cargándote de mucho curro, eh, es posible que ya empieces a reducir alguna carga de Mm, manera inmediata, ¿no? Como complementaria a la terapia. A lo mejor es eso, ¿no? Que con mi profesión, a lo mejor estoy sesgado, ¿no? Por el tipo de población a la que yo trato, tanto emprendedor y tal. A lo mejor es susceptible de eso. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Tendremos que verlo. es Vale, difícil, ¿no? vale. Muchas veces ver ¿Y qué cuáles harías? son... ¿Qué ¿Qué haría? Tengo haría? curiosidad. Sí, es decir, ves eso con relativa frecuencia. Es decir, una persona viene a terapia, te cuenta una situación así. ¿Qué hace a la siguiente? Dice, bueno, estoy mejor, vale. ¿Por qué estás mejor? ¿Le explicas que existe a veces ese porcentaje o no?
Yo no entro a debatir ahí. Yo ni No, pero no siquiera... como debate, sino como, bueno, Sí. sabemos que esto existe. Sí, valida y a lo siguiente, ¿no? Para mí el cambio se mide en función del cumplimiento de los objetivos terapéuticos conductuales que se establecen en la primera sesión. Entonces, que tú me digas que estás mejor, vale, sí, pero estás más próximo a lo que tú esperabas de la terapia. O sea, cuando tú estableces unos parámetros en la primera sesión, como esa demanda, ¿no? O sea, yo exploro como dos cosas al principio de la sesión siempre, ¿no? En la primera sesión de evaluación, ¿no? Primero la demanda, que es lo que espera la persona, y luego yo operativizo esa demanda en acciones conductuales concretas, ¿no? ¿Qué estarías haciendo distinto si logramos esos objetivos terapéuticos que tú me has propuesto, ¿no? ¿Qué notaría yo distinto? ¿Qué notaría tu entorno distinto de ti? ¿Qué estarías haciendo diferente en tu Claro, ahí vida el si problema es logramos que eso? te pueden decir con mucha facilidad, me tomo las cosas de otra manera. Y, Claro, pues y ahí realmente hay no que han habido cambios reformular, ¿no? concretos. Claro, Claro, que es y tomarse las cosas de otra manera. claro, pero si luego exploras, pues pregunta, pues seguramente sea, pues cuando mi madre me hable mal, o mi padre me hable mal, o mi prima o mi pareja, o mi jefe, pues yo de una respuesta, ¿no? De Han un controlado, o tono, sea, hay menor... es que, claro, ya entrando aquí en el detalle, sí, veo que son más susceptibles casos en los que hay como cierta impulsividad, como que van mirándose. vale, Esto es el efecto ir al fisio, ir al nutricionista y de repente es como que tienes más conciencia sobre tu propia conducta. sí, 100%. Mm. Claro, es una de las posibles explicaciones. A mí, ¿cuál es lo que me preocupa? Que se saquen conclusiones de, bueno, es que como me tomo las cosas mejor, pues la vida me va mejor, eso es Mm, simplista. O como estoy viniendo a desahogarme, pues ya ahora estoy mucho mejor, es que tengo que ir a terapia a desahogarme. Entonces, a mí me preocupa muchísimo sí, que se saquen ese tipo de reglas de la sesión, porque es no son inevitable, yo para nada creo. operativizables, dan muy poca información sobre la conducta de la persona fuera de la sesión y además creo que entonces estamos banalizando la psicología, entrando en pues el problema que estamos viendo, ¿no? De una sobre psicopatologización de muchas cosas. Como tengo que ir a Mm, terapia, a la revisión, que no vamos a eso. claro. Sí, y cuando uno pregunta, encuentras consultantes que han pasado por otros procesos terapéuticos y preguntas qué has aprendido de esos procesos terapéuticos, qué cosas te sirvieron, qué herramientas, ¿no? Muchas veces, o la gran mayoría de veces, las respuestas suelen ser muy generales y poco específicas, ¿no? Sobre qué ha sido eso que les había ayudado en aquel momento, ¿no? Algunos sí que te lo pueden detallar, pues hacía algunos ejercicios de proyectar, pero no hay una explicitación del cambio, ¿no? Y yo, por ejemplo, también lo he visto, ¿no? En mis propios consultantes que eso pase e intento hacer mucho énfasis en el análisis funcional Claro. para que la persona tenga una herramienta de qué es lo que le lleva una y otra vez a ese patrón, ¿no? Y que cuando la persona termine la terapia tenga su propio análisis funcional o Mm. discrimine mejor su conducta, que al final es lo que estamos buscando, pero muchas veces es muy difícil, ¿no? Es Y que el olvido está presente también ahí, ¿no? Es como muchas veces pues mejoras, llegas a cumplir tus objetivos terapéuticos y de repente pues el proceso no ha sido, para ti ha sido algo sin más, ¿no? Cuando y es que como para ti al como terapeuta ha principio sido muy importante ese proceso. que al Que eso principio también está. además no tenemos información, no tenemos análisis funcional. Al principio Exacto. estamos a ciegas, Estamos vendidos. por eso, por eso al principio de conocer a una persona suelo tener, o sea, como que hay diferentes dudas, ¿no? Supongo que a través del proceso terapéutico, pero esto que te he dicho, ¿no? De hacer explícito, ¿no? Esto de que hay cierta mejora, ¿no? Solo por ir a terapia. Sí. Ostras, es que a lo mejor te estás teniendo una persona a la que no es bueno decirle eso, pero no lo sabe hasta la sexta sesión. Claro. Y ya está. A lo mejor tienes una persona adelante que en la primera sesión ha hablado mucho y resulta que hay que intentar cortar alguna regla, algunas Claro, verbalizaciones que está. claro, Es que no lo sabes. Y yo creo que está bien que no, que lo tengamos en cuenta, que no lo podemos claro, saber en las primeras sesiones. claro. Es que tú no sabes si tú estás reforzando o castigando una conducta hasta que pasan una o varias sesiones. Ujú, exacto. Porque Claro. tú hablas, ¿no? Tú puedes decir en sesión, pues sí, le castigué esta conducta cuando me la verbalizó, Bueno, esta expresión, ¿no? ¿Y Y tú te qué dice, sabes? a ver, ¿cómo sabes tú eso, no? Lo veremos en ¿Cómo la has siguiente mirado sesión. si ha habido un cambio en la frecuencia o en la tasa?
Y fíjate que eso es muy interesante también, ¿no? Como terapeutas creemos ciertas cosas sobre qué ha funcionado, pero tú no lo sabes hasta pasado unas sesiones, por ejemplo. Correcto. O por ejemplo, ¿no? Tú puedes hablar, ¿no? De castigar la conducta de un cliente que llega siempre consistentemente tarde y de repente empiezas a observar que la persona ya viene puntual, ¿no? Pues ahí sí podrías ver un efecto real de eso que tú has intervenido, ¿no? Bueno, lo que tú crees que has intervenido, que también hay mucho también, ¿no? Sí, 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 justo. ¿Qué es eso? Que creo que en las primeras sesiones, cuantas menos reglas, mejor. Sí. Como que tendríamos que aumentar la presencia, recoger mucha información, tratar de ir planteando pequeñas hipótesis, operativizar muy bien los objetivos que nos está planteando la persona, pero asegurar, ¿no?, que esto que vas a hacer es correcto o no. Es muy difícil, o sea, prácticamente imposible, y creo que incluso que leer o que alguien te diga, no, sí, yo es que la segunda sesión siempre hago tal y esto es lo que tienes que hacer para castigar, creo que eso es precipitado, incluso negligente. Porque en esas primeras sesiones, bueno, todo el mundo es novato con esa persona. Todos somos novatos constantemente. No hay día que en terapia no se aprenda algo nuevo. Sí. Pero bueno, que sí es cierto que conforme vas avanzando en el proceso, vas ganando cierta veteranía, ¿no?, en esa persona, y te puedes tomar algunas licencias como decirte, sí, me he dado cuenta de que si me mantengo en silencio estoy castigando esa conducta, ¿no?, eso que suele decir esa persona. Vale, me he dado cuenta ahora, después de 4 sesiones, 5 o 10. Es una CCR3 tuya, ¿no? Claro. Ves tu propio análisis funcional. Es que nosotros tenemos nuestro propio análisis funcional de nuestra conducta, y eso hay que ser sensible y contingente también a eso. Exacto. Bueno, Jess, ya estamos llegando al final. Estamos llegando casi al final del episodio. Y bueno, no sé, me gustaría saber dónde pueden encontrarte, Estos polos qué tan pueden hacer para seguirte, dónde te vamos a ver. Yo creo que próximamente en Valencia, ¿no? Nos vamos a Valencia en un par de semanas. Bueno, esto sale ya el jueves 8, ¿no? Sí, jueves 8. Pues en 2 jueves estaremos en Valencia haciendo el podcast en directo. Creo que la Junto semana que con viene, sí Laura. tenemos episodio. La semana que viene tenemos episodio con Juan Ignacio Esteco, en lesiones medulares, muy, muy chulo. Sí. Y la siguiente, pues no habrá podcast porque coincidirá con nuestro podcast en directo ahí. Pero ya están planificados todos los podcasts hasta el 300 y un poquito ¡Ojito! más. Así que, bueno, muchas cosas que se vienen. Es verdad, el episodio 300 ya está grabado. Ya está grabado y está en proceso de edición. Y con muchas ganas, me gustó mucho ese episodio también, ¿eh? Ostras, sí. Se me había olvidado que ya mismo lo emitimos. Un episodio muy chulo, muy personal y muy diferente. Ya lo veréis. Sí. Ya lo veréis. Y además, pues con una persona a la que queremos un montón. Sí. Nada, estado atentos, atentas. También la newsletter, recordad, esta lista prioritaria a partir de la semana que viene. El curso empieza en junio, si no recuerdo mal. Y bueno, va a ser un cursazo para cerrar ya esta temporada. Muy bien, pues Darío, siempre un gusto compartir estos ratitos de freestyle contigo que siempre hacen repensar sobre lo que hacemos en terapia. Sí, un gusto como siempre, y yo creo que también sirve de ejemplo a los demás y a las demás para que vean que no tenemos muchas cosas claras, que además nos exponemos y que creo que hace falta que nos expongamos, que mostremos nuestras vulnerabilidades, nuestras opiniones y que se vean moldeadas por el contexto. De esta charlita con yo ya he cambiado algunas ideas que sé que tengo ahí ciertamente preestablecidas y que es lo que hace falta. Que habléis más, que os aventuréis más y que las contingencias vayan llevando por donde os puedan llevar. Así que nada, lo dejamos por aquí. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias también a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí Juan Ignacio Esteco. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.